Hoy presentamos Diagnósticos. Pues yo realmente no soy quien para dar un diagnóstico. Entonces el radio sobrevivió la época fuerte que fue la de los 60s, donde parecía de verdad que iba a quedar como archisecundario, y no, el radio ocupó su lugar y cumplió muy bien con su labor. Creo que va a seguir así. Hay algunas quejas de que hay libertinaje en algunos conductores, locutores, y las quejas son similares a las de televisión, que hay libertinaje de expresión. Ajá. El radio es pregunta, ¿el radio es familiar? Bueno, por supuesto, y la televisión también. Lo que pasa es que el que escoge es el auditorio. Si alguno del auditorio no lo quiere ver en familia, lo ve solo. Entonces no hay ningún problema. Simplemente los que conducen, la gente que transmite, pues tiene que medirse con su lenguaje, igual que se hace en televisión. Tiene que medirse. ¿Quién quiero que me oiga? ¿Quién quiero que me vea? Se llegó a extremos en este país que no se podía decir nada, porque teníamos se le llamaba supervisión literaria, era censura directamente, y había cosas de risa loca, ¿no? Que ¿cómo es que están censurando esto? Pues que alguien en una oficina lo leyó y dijo, no vaya a ser la de malas, que lo escuche alguien importante y me regañe. Entonces, por las dudas tachaban todo, y eran cosas de risa loca. El radio es igual a la televisión en ese aspecto. ¿Usted cree que así como hay programas que dicen ser familiares y hay palabras altisonantes, temas de sexo, violencia de cualquier nivel, así son las pláticas de la familia el día de hoy en alguna mesa? Yo creo que volvemos a quién es el espectador y qué quiere escuchar. Si el espectador no quiere escuchar, le cambia o lo apaga. Y eso se aplica también a la televisión. Yo creo que sí hay una responsabilidad definitivamente en lo que se transmite, pero no está en el idioma. Nunca nos pondríamos de acuerdo. Yo una vez recibí en el programa El Chavo una censura. Chespirito montó en cólera, porque él era el guionista, el libretista, porque decía el ñoño, si se acuerdan del ñoño, claro, el hijo del señor Barriga, bueno, le quitaba un vaso a la Chilindrina, estaban jugando a que era leche y en realidad era yeso. Entonces le quitaba el vaso y lo bebía. Y dijo el ñoño, ¿está segura que es leche? Pues eso dijo don Ramón. Pues yo creo que a la vaca le fracturaron las ubres y se las enyesaron. Pues lo censuraron por la palabra ubres. Hablando de una vaca. Entonces, ¿qué se puede decir de ese nivel de censura, no? Sí. Entonces ahora resulta que es mala la palabra. Dijo Chespirito, perdón, pero lo voy a decir como lo dijo. Entonces, ¿qué quiere que diga? ¿Las chichis de la vaca? Eso fue hace muchos años. Ahora me imagino que las cosas, por un lado, siguen igual, y por otro lado, pues el idioma ha cambiado totalmente, ¿no? Cosas que antes eran malas palabras, ahora no lo son, ahora son cotidianas. Pero nada más, no creo que eso haya... La responsabilidad del que transmite persiste. Existía cuando yo era niño y existe ahorita. Es una responsabilidad. ¿En qué consiste esa responsabilidad? Pues cada uno tiene que medirlo. El que transmite tiene que medir en ningún momento hacer daño. ¿Y qué es hacer daño? Pues eso ya va a depender del individuo, del que transmite y del que escucha o ve. Nada más. En algunas pláticas de café, con usted, mini charlas, bueno, creo que todas han sido con café. Usted me dijo hace muchos años, al preguntarle, bueno, entonces, ¿qué es televisión familiar? ¿Qué es lo familiar? Y usted me dio una excelente definición que la he platicado en varias ocasiones. Pero mejor me gustaría volver a preguntarle, ¿qué es lo familiar? ¿Qué es el radio familiar, la televisión familiar? Pues es familiar si lo escucha la familia. Ajá. No me acuerdo qué definición te haya yo podido dar. Creo que sería más sencillo que lo dijeras tú y pudiera yo concurrir. Ok, usted me contestó, familiar es cuando
todas las personas de la familia lo pueden ver o escuchar y ninguna se siente ofendida. Bueno, Excelente. Habría que agregarlo, sí, estoy de acuerdo. Ajá, pues claro, lo dijo usted. Usted lo dijo. Ok. Me parece excelente, excelente como definición del radio familiar. ¿Usted puede agregar algo más hoy 2021 a esto? Bueno, que hay un medio que pues ya no es tan nuevo, pero sí lo es comparado con, que es todo lo que se maneja por internet, que puede ser desde el radio, la televisión o elementos independientes que se transmiten directamente por internet. Y eso pues implica también una mayor cantidad de espectadores o audiencias y pues eso va a seguir aumentando. Entonces yo no creo que la televisión abierta, como le dicen a la que no es de cable, se haya terminado, ni mucho menos. Pues se puede recibir, se recibe, y si lo que transmite gusta, la gente lo va a buscar. Claro, es más fácil a veces decir, bueno, tengo un programa de televisión abierta, lo voy también a transmitir por cable. Sí, es correcto, pero una de las razones por las que mucha gente contrató cable en sus principios, y me imagino que todavía, es porque pueden recibirlos de televisión abierta con máximo de calidad. Entonces todo eso creo que se va a ampliar. Lo que no debe aumentarse, lo que no debe haber, es una real censura mientras no provenga del espectador. El espectador puede censurar, no me gusta, no me ofende, le cambio o lo apago. Y está en todo su derecho, y por eso tiene el poder de que un programa se quite o se ponga cuando todo el mundo deja de verlo o escucharlo. Nada más, simplemente ahora va a ser todo extensivo a Internet. ¿Nos podría dar 3 sugerencias para un radio mejor? Ya sé que usted no es nadie para dar sugerencias ni nada, pero ¿cómo hacer un radio mejor? O se la pongo más fácil, ¿cómo hacer una televisión mejor, un México mejor? No, para empezar no sabría yo cómo decirlo, ni del radio, ni de la televisión, ni del cine. 3 sugerencias para hacerlo mejor. Para empezar, es parte de lo que he estado diciendo. Depende de uno mismo lo que es mejor. Entonces, lo que para mí es mejor, para otro puede no serlo. ¿Cómo hacer mejor? Pues es como quererle decir a un escritor ¿qué le digo? ¿Que escriba como Alejandro Dumas o como Víctor Hugo? O que mejor escriba como otros que no sean franceses, no sé. Eso de hacer mejor algo no puede ser la opinión de un individuo. El grupo, lo que viene a ser, vamos a decir de alguna manera, la masa, que no necesariamente está mal la palabra, la masa, determina lo que es mejor. Eso es todo. Uh-huh. Pero no puedo dar consejos de cómo hacer mejor algo. ¿Mejor uh-huh. para quién? Pues para mí. ¿Por qué es para mí y no para otro? No, me niego. Usted se niega. Y tampoco usted podría decir, bueno, una sugerencia para un México mejor, tampoco. No, bueno, pero ahí tendría que estar hablando como ciudadano. Si empiezo a decir lo que según yo, como ciudadano, puede crear un mejor México, luego lo vamos a acabar reduciendo a los 10 mandamientos. Y conste que no soy religioso, pero los 10 mandamientos se me hacen una buena idea en general. Uh-huh. ¿Sí? Sí, es que me estaba congelando, estuvo muy buena la respuesta. No me la esperaba. Okay. Qué bueno que te gustó. Sí. Pues mira, mi diagnóstico es que la radio nunca va a desaparecer. Pues ya ves que la tecnología ahorita está muy avanzada y todo, y cuando existía la radio y vino la televisión, decían que la radio acababa ahí porque la televisión era la mamá de Tagua. Y no, uh-huh. Ya ves que no. Ahora lo mismo, las redes y eso no le va a hacer nada a la radio. La radio seguirá y seguirá siendo la punta de lanza para todas las cosas sociales, culturales y educativas que existen en el país. Demasiado homogéneo, mi estimado Jaime. Demasiado, pero me atrevo a decir ya no demasiado, sino a un extremo
si me permiten, y no quiero ofender a nadie porque realmente mi percepción de la radio, tú le cambias al dial, le hacemos el famoso zapping de la radio, de estar buscando canciones. Quiero hacer un apunte antes de decirlo y de confirmar por qué la veo demasiado homogénea. Hace algunos ayeres, hace 25, 20 años, a lo mejor, sí, probablemente no nos vamos tan lejos. Tú llegabas, por ejemplo, a Veracruz y las estaciones de radio luchaban siempre por una identidad. La mayoría de las estaciones de radio, tú llegabas a Veracruz y escuchabas el arpa, escuchabas a los jarochos interpretando su música, una lucha de identidad por la audiencia. Llegabas a Monterrey y escuchabas, era inevitable que escucharas el bandoneón, el acordeón, era inevitable que, por ejemplo, viajaras a, me atrevo a decir otra ciudad que también recuerdo muchísimo, llegabas a Culiacán, Sinaloa, y la banda era importante. Es decir, a lo que quiero llegar con esto es que a donde llegaras te dabas cuenta que habías llegado a Culiacán, de que habías llegado a Veracruz, de que habías llegado a Monterrey. La radio para mí, en lo personal, hoy en día es demasiado homogénea, es un ente demasiado homogéneo en el que no sabes realmente ya si la estación que estás escuchando es de Veracruz o la estación que estás escuchando es de Monterrey, porque todo suena lo mismo. Suena banda, reggaetón, bachata, y en esencia esa es la espina dorsal: banda, bachata, reggaetón, y me atrevería a decir en algunos casos hasta salsa ocasionalmente, y en algunos otros casos también ocasional llegas a notar también música norteña, entre comillas, ¿no? Porque ya está demasiado descafeinada, pero a mi juicio es como las 5 notas básicas del reggaetón, perdón que insisto porque no quiero ofender a nadie, cuando escuchas esa escala de pum, cacha, pum, ca, pum, cacha, pum, ca, pum, cacha, eso, checa cualquier canción de reggaetón, la que quieras, mi estimado Jaime, y es pum, cacha, pum, ca, pum, cacha, pum, ca, pum, cacha, pum, no hay más, es demasiado homogéneo. Particularmente quiero hacer énfasis en esta reflexión. Yo tengo un hijo de 24 años, mi estimado Jaime, mi hija tiene 18. Cuando en algún momento los escucho platicar hablando de música y me hacen la reflexión de... Un día me hizo una pregunta muy simple, mi hijo: oye papá, ¿tú qué opinas de esa frase que dice que todo tiempo pasado fue mejor? No coincido con esa frase, ¿no? De que todo tiempo pasado fue mejor. Todas las generaciones tienen derecho a manifestarse y a manifestarse fuerte, a decir: esta es mi generación, esta es mi música, esto es lo que a mí me representa, esto es lo que habla de lo que yo siento hoy en día, ¿no? Como pudiéramos coincidir, tal vez tú y yo, mi querido Jaime, en el término de la música que nosotros nos mueve, ¿no? De la cual yo discrepo en esa parte. Digo, no creo que todo tiempo pasado fue mejor. Creo que, por ejemplo, también nuestra generación y las generaciones pasadas tuvieron sus momentos en donde, bueno, ya no se diga, ¿no? La década de los 70s en donde brilló Rigo Tobar, ¿no? Que para mucha gente canciones como Tuvimos un sí, entonces casi como que dicen, no, o sea, no me representó para nada, y no creo que haya sido algo magnífico de mi generación. O la otra canción, aquella de ¿Quién pompo? O sea, cositas de esas. Todo tiempo pasado tuvo sus oscuros y tuvo sus lados brillantes. Hoy en día, si a mí me permites, en una reflexión así muy simple o muy concreta, no simple, sí me parece demasiado homogénea, demasiado monopolizado, demasiado de lo mismo. Llegues a donde llegues, llegues a Monterrey, vas a escuchar banda, bachata, reggaetón. Llegas a Veracruz, vas a escuchar banda, bachata, reggaetón. Llegas a Culiacán y banda, bachata, reggaetón. Eso es lo que personal. Sí. Esto hablando de radio, de contenido musical, del Así contenido noticioso hablado, pues es semejante, yo pienso, ¿no? Es desde mi perspectiva, lo que está sucediendo, cuando se dice que el país está polarizado, digo entre comillas, polarizado desde el punto de vista de los contenidos noticiosos, sí se nota una diferencia muy marcada
bloque opositor, si se puede decir. Ya no nos metamos a la parte política porque esa parte es ya un poquito más espinosa, pero lo que corresponde a la parte noticiosa sí está una línea que se puede decir que sí de antemano se percibe que está dirigida por un grupo empresarial, ¿no? La radio, el que me digas así como si fuera un efecto de que se caen las fichas de dominó y una tras otra se van replicando. Eso es lo que yo noto, ¿no? No, yo lo que apuntaba, es tu reflexión, no la mía, pero yo lo que apuntaba como para traducir o compactar era que tú hacías referencia a que en contenido musical hay 3 géneros, ¿no? Banda, ¿cuál era? Banda, bachata, reggaetón. Hay 3, y en el contenido hablado pues hay 2. Así a es. eso voy, Sí, tratando de traducir lo que estás diciendo. Pero para compactarlo aún más, ¿o algunas sugerencias para hacer un radio mejor, Hugo? Uy, mira, mi estimado Jaime, personalmente alguna ocasión me brindaste tu confianza para poder participar en un proyecto personal que se llama Onda Cálida. Para quienes no lo saben, queridos amigos, Onda Cálida es un proyecto de radio en internet que realizamos del año 2015 al 2018 aproximadamente. Lo tenemos ahorita en stand-by. Esperamos muy pronto darles la sorpresa, si se puede decir de esa manera, de nuevamente volver a hacerlo. Claro. Pero en el tiempo que tuve oportunidad de desarrollar esta estación, fíjate, en el año 2016, mi estimado Jaime, presenté un proyecto que se llamaba, fíjate, en el año 2016, mi estimado Jaime, un proyecto que se llama Locutor Sin Fronteras, que implicaba que un locutor, una persona podría transmitir desde su casa, vía internet, a estaciones de radio de frecuencia abierta. Si tú me permites abonar en la sugerencia de un servidor para una nueva estrategia de radio, la radio, déjame decirte, actual, independientemente de que ha perdido la memoria, no que la haya, o que la ha eliminado, no porque la haya perdido, sino que la ha eliminado la memoria, discrepando de perfiles y de radioescuchas, y omitiendo perfiles incluso con los que se dieron a conocer. Hablo particularmente de una radio universal, ¿no?, que se dio a conocer en 1973, que tuvo una audiencia magnífica en la década de los 80s, pero ¿qué pasa? Desde la visión del programador de Radio Universal, hay que ir solamente sobre las audiencias que tienen poder adquisitivo. Sin embargo, hay personas que tienen 50, que tenemos 50 años, arriba de 50 en el caso de tu servidor, y que seguimos vigentes, seguimos trabajando, seguimos siendo comercialmente viables para poder venderles un producto. Sin embargo, yo desconozco la Radio Universal de hoy, en donde incluso uno de estos días mi hijo me dijo, oye, me asustó Radio Universal un día que presentó Yellow de Coldplay. O sea, no puede ser que Radio Universal esté tocando a Coldplay con una canción que para mí no es, o sea, es contemporánea, no es antigua. Cualquier canción que se toque en Universal es una canción antigua, y esa es la esencia que de alguna manera perdió, o que ha perdido, que de alguna forma ha omitido Radio Universal. Es como si borrara del mapa a las generaciones sin dejar de reconocer que podría seguir presentando esas canciones que la dieron a conocer. Retomando un poco, mi querido Jaime, en la parte, estoy ampliando un poco, pero retomando un poco. En global, ¿qué propondría? Hugo, sí, tus propuestas para un radio mejor, para un mejor México. ¿Sabes cuál es el fenómeno? Hubo una película hace algunos años que produjo Disney, se llama Ratatouille. Ratatouille es la historia de una rata, o sea, técnicamente una rata que se volvió cocinera, y en donde en el medio de la historia hay una frase que dice: cualquiera puede cocinar. Hoy en día, mi estimado Jaime, tú te metes a YouTube, te metes a canales de streaming y encuentras mucho talento. La radio debe abrir esos espacios para esa gente que hace toda clase de audios, de podcast. Ese formato yo lo llegué a bautizar aquí en Onda Cálida como radio a la carta. Si me permites una sugerencia para la radio de hoy, radio a la carta. La gente toma el poder de lo que realmente está escuchando, de lo que quiere escuchar, de lo que le gustaría escuchar. Esa es una sugerencia, tomar como base ese ejemplo que de alguna manera yo lo puse en práctica en una estación de radio en internet. Me funcionó. Yo le daba 20 opciones a la audiencia para que me dijera qué les gustaría escuchar, y se llamaba Radio a la Carta. La gente votaba y decía: me gusta, quiero escuchar música de Mantovani, estoy exagerando, ¿no? Quiero escuchar música del trío Los Panchos, quiero escuchar música de José Alfredo, de Javier Solís, de Pedro Infante, no lo sé.
las alternativas son miles, y hay mucha gente con talento. Que cualquier persona hoy en día pueda hacer radio, cualquiera puede hacerla. No significa, no estamos hablando de calidad, no estamos hablando de los grandes paradigmas o de los grandes estándares para que sonara en una estación de radio, pero de que se le debe dar la oportunidad a toda la gente y retomarle, regresar a ese tiempo de la comunicación ida y vuelta tan maravillosa de la radio. Esa sería una excelente alternativa, mi querido Jaime, que yo estaría maravillado de poderla escuchar en alguna estación de radio en frecuencia abierta. No es de que esto es lo que tocamos, si tú quieres, si te gusta, si quieres quédate y si no vete, ¿no? No. Esa es la parte en donde a mí me sorprendería la radio de hoy, si pudiera voltear, y como el esquema del ratatouille, que cualquiera puede cocinar, cualquiera puede hacer radio. Y, insisto, no bajo los estigmas de, es que este no tiene voz de locutor, no, es que este tampoco, no. Hay mucha gente en YouTube, hay muchísima gente en medios alternativos, los de los podcasts, que pues sí, presentan sus ideas, hacen cosas, y hay gente que no deja de sorprenderte. A mí en lo personal eso es lo que me ocurre, y me gusta mucho sumergirme en SoundCloud para escuchar podcasts, ideas de gente de otros países, ideas de gente que está haciendo radio a su manera, pero necesitamos que la radio hoy en día le regrese ese poder a la audiencia, ¿no? Para poder seguir evolucionando, mi estimado Jaime. Así a grandes rasgos, perdón que me haya extendido, y a ustedes, queridos amigos, también. Pues yo creo que, independientemente de que estamos conscientes que los comunicadores, que algunos son programadores, tenemos que darle a nuestra audiencia calidad, cultura y respeto. No vamos a cambiar los gustos musicales ahora con el reggaetón, porque hay que recordar, yo en mi época me decían que era un rebelde sin causa, porque me gustaban los Locos del Ritmo, me gustaban los Teen Tops, era amigo de Enrique Guzmán, pero me decían rebelde. Hoy está el reggaetón, hoy está la banda y hoy está el norteño. Esa música regional que nunca pudo entrar a México por los gustos y los pagos de payola. Si los que hacen radio, que son los que manejan el negocio, los concesionarios, no se tocan el corazón y son un poquito liberales de ofrecer a su audiencia calidad, cultura y buena música, esto no va a cambiar, porque desgraciadamente la radio actualmente es hablada. Yo como locutor llego un turno, me tiro 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Llego solamente, identifico estación, digo mi nombre, buenas tardes, buenas noches, y me tengo que ir a sentar a una silla, porque el señor que sigue en turno es el que compró un tiempo para anunciar Telas Treborco, o porque va a anunciar Camarones La Perla, y se desvirtúa todo el concepto de la radio. ¿De acuerdo? Los empresarios viven de vender publicidad, y la diversión audible de la radio, ¿dónde quedó? Yo pregunto. Así es. ¿Y tus sugerencias para hacer un mejor radio? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer un mejor México? Pues te lo vuelvo a repetir, tocar la conciencia de la gente de la radio, los que trabajan de dueños y que piensen que hay que darle al pueblo cultura, diversión y respeto. Pero nadie llega a ese lugar y se concientiza, mi querido Jaime. Y tú has trabajado para varias empresas y sabes que siguen pensando así. Primero la lana. Pues estos casos de Panchito Aguirre, Hermanos de Estómago, una empresa que si viviera don Pancho Aguirre, donde yo trabajé de tocapuertas, si viviera el viejo y se vuelve a morir, porque todo ese emporio que el viejo fundó, que formó, era para divertir a la gente. Pero las gentes que están ahora detrás de él, lo que quieren es sacar dinero. Y eso no, digo, yo entiendo que es negocio, pero no es todo el cometido. No solo en Radio 1000 ni en NRM Comunicaciones, yo creo que en toda la industria de la radio y televisión, y no solo nacional, a nivel mundial, está viviendo una etapa de evolución, en la cual pues muchos le apuestan a la desaparición de la radio como la conocemos, como la conocimos tú y yo, como la hemos conocido desde siempre, desde que tenemos memoria. Le apuestan a la desaparición por pues los nuevos medios de comunicación, los teléfonos inteligentes,
el internet, la red de redes, todas esas plataformas que existen, que nos ha permitido la tecnología actual. Sin embargo, muchos creemos que no se va a acabar la radio como la conocemos. Es tanto como cuando le apostaban a la desaparición de la radio cuando surge la televisión. Uh-huh. Y pues los que lo han vivido saben que no sucedió. Creo que hay espacio para todos y no es hacer a un lado unos otros, se complementan. Y tan es así que te he platicado en alguna parte de la entrevista el hecho de que la mayoría, prácticamente todas las estaciones de radio y televisión tienen también sus plataformas en la internet. Entonces, no va a desplazar, lo dudo, la internet al radio ni los teléfonos inteligentes, sino que está creando nuevas formas de hacer las cosas en donde pues tienen que estar muy en contacto, compaginarse perfectamente y amalgamarse en un solo medio con todas las plataformas, radio, televisión, internet, etcétera. Creo que hay espacio para todos. ¿Podrías ofrecer 3 sugerencias, Carlos, 3 sugerencias para hacer un mejor radio y un mejor México? Por supuesto, Jaime. Para hacer una mejor radio, pues yo lo primero que pediría es que le apuesten los anunciantes a la radio, que volteen a ver a la radio nuevamente los anunciantes. Es el medio más importante para anunciarse, que las estaciones de radio, que las empresas de radio, pues también no olviden a los pequeños anunciantes que son parte fundamental en la vida económica de las estaciones de radio. Yo recuerdo cuando ingresé, tú eres, tienes un poco más de antigüedad en la radio que yo, pero recuerdo que los vendedores pues le vendían al changarrito de la esquina, al mercado, al local de enfrente, y llegó un momento en que estuvieron los vendedores, pienso yo, en una zona de confort, en donde solo los grandes contratos que tenían con empresas eran a los que les prestaban atención, y si llegaba alguna empresa pues, incipiente o pequeña o que estuviera surgiendo, pues como que no le daban mucha importancia para incluirla en sus proyecciones, en sus estrategias de ventas. Yo creo que hay que considerar a todos. Tiene tanto los empresarios voltear a la radio para anunciarse, como las empresas de radio fomentar mayores ventas, pero además apostarle a la creatividad, al talento de gente que ya se ha formado y que yo veo que con mucha pena que poco a poco los han ido desplazando por pues banalidades, por personas sin capacidad o sin educación. Es increíble escuchar eso. Afortunadamente donde laboro en NRM Comunicaciones no sucede, pero la mayoría de las estaciones que ya le apuestan a la vulgaridad, a lo prosaico, a lo efímero, a lo fugaz, a charlatanería en sus transmisiones, ya cualquiera. Y el otro día escuchaba a López Dóriga y me sorprendió escucharlo diciendo groserías al aire en un programa de televisión por cable. Es increíble que ya no hay un manejo adecuado del lenguaje como el que nos enseñaban a respetar cuando teníamos un certificado de locución. Creo que habría que volver a ese examen para dar un certificado de locución. Ahora cualquiera, ya no existen estos certificados, que en un momento también se dejó de hacer el examen y se le daban a quien quisiera una empresa. Pero ya ni eso, ahora cualquiera puede entrar al aire sin el requisito del certificado de locución. Es increíble y es lamentable que cualquiera pueda hacer uso del micrófono y diciendo una sarta de barbaridades, incoherencias, sin lógica, sin razonamiento, y solamente en muchas de las ocasiones generando, fomentando pues un lenguaje, repito, procaz, fomentando el albur, el chiste barato, la broma tonta. No, deberían de voltear a la radio que se hacía antes, retomar, porque como algún día me dijo Gustavo Albite, mi querido amigo Gustavo, no hay en la radio nada nuevo ni viejo, hay bueno y malo. Entonces que tomen lo bueno y desechar lo malo. Y por otra parte, en la cuestión del gobierno, le ha afectado mucho a la radio el hecho de que el gobierno ya retiró prácticamente pues la mayoría de la publicidad gubernamental que apoyaba mucho a la industria de radio, de donde viven, ya te lo dije, por lo menos 25,000 familias de sindicalizados. La
La propaganda gubernamental que se ha retirado está pegándole a la industria, en una industria que, repito, en muchas empresas se quedaron en la zona de confort de los grandes anunciantes, olvidando a los pequeños. Entonces, en ese aspecto, debieran de voltear nuevamente el gobierno y apoyar a esta industria de radio y televisión, que tan importante es para nuestro país. Es fundamental esta industria de la radio y la televisión, donde laboran todos nuestros compañeros. Para hacer, además, una mejor radio, y no solo la radio, y para que sea un mejor país, es una de las partes que me estaba faltando responderte a la pregunta, Jaime. Para un mejor país, y que nos puede ir mejor también a los que trabajamos en la radio y la televisión, valdría la pena que los legisladores, valdría la pena que las autoridades promovieran una reforma a la ley del impuesto sobre la renta en el aspecto de la deducibilidad de las prestaciones sociales. Eso también, cuando fue modificado, no fue en este gobierno, fue en gobiernos anteriores, desde que se modificó, antes todas las prestaciones sociales que mucho ayudaban a las empresas para dar esas prestaciones a los trabajadores, y en el caso particular que me interesa, que nos interesa en donde estamos, es la radio y la televisión, había una deducibilidad del 100%, Jaime, del 100% de esas prestaciones sociales, y la quitaron prácticamente, pues ya la mayoría de las prestaciones o no son deducibles o solamente al 45, 47%. Entonces, pues las empresas ya no quieren dar prestaciones, porque además de tanta carga fiscal y tributaria, y lo entendemos, se les eleva muchísimo con las prestaciones su carga social, pero si además no le permiten a las empresas ya por ley del impuesto sobre la renta, deducir todas esas prestaciones, pues es obvio que cada que insistamos como trabajadores en que pues tengamos un poco más de beneficios en este aspecto, pues no sean negados, porque también las empresas pues no tienen oportunidad de deducirlo. Ojalá que los legisladores, que el gobierno, que pudieran también voltear y escuchar a esta industria y escuchar a todos los empresarios del país, porque esa ley no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos los industriales que dan prestaciones a sus trabajadores.